Pipe, que ya vamos a presentarlo y ya nos vamos a conversar un rato con él, como para mí, porque hoy es un lanzamiento, guión conversación, guión primer capítulo de una serie multimedia que venimos a presentar el día de hoy. ¿Y por qué multimedia? Pues que van a ser una serie de productos. Este es el primero, el webinar es el primero que vamos a sacar. Vamos a tener un tema de podcast a través de diferentes plataformas y, por supuesto, todo esto va a cerrar con un producto macro que va a ser un libro que ya les iremos contando en el transcurso de los webinars, en el transcurso de las conversaciones, cuándo se lanza, por dónde se lanza y todo lo demás. Pero pues antes de empezar esto, y yo, ya Pipe me está mirando con cara de este man sí habla y habla, paisa tenía que ser, pues Pipe, ¿cómo vamos? Juanse, un abrazo para ti, un abrazo para todos los que nos están viendo, los que nos van a ver y ante todo muchas gracias por creer en este proyecto, muchas gracias por creer en Juan Sebastián, por creer en Felipe y muchas gracias por creer que sin tierra no hay aire. De verdad que lo que queremos acá es una idea, es un proyecto que empezó pequeño, ¿no, Juanse? Y en la medida Sí, que las discusiones crece y crece y crece, y bueno, queremos darlo todo para que ustedes tengan estos insumos, queremos darlo todo para que nos permitan entrar y nos permitan entrar y conocer un poco esta teoría. total, tú lo decías, o sea, empezó como una conversación alguna vez en un chat de WhatsApp, como empiezan muchos grandes proyectos del mundo en un chat, en una conversación, bueno, probablemente no siempre empezaron en un chat de WhatsApp, pero pues ya a raíz del confinamiento, a raíz de todo lo que está sucediendo en términos digitales, que ya vamos a entrar incluso a hablar un poquito sobre eso, pues así empezó esto de sin tierra no hay aire. Incluso yo creo que ya mucha gente me había escuchado mencionar esa frase en mis presentaciones, en mis charlas. Y quiero aquí de atrevido darte las gracias públicamente por haber adoptado este concepto y además no solo adoptarlo, sino profundizarlo, que es precisamente lo que pues, venimos a compartirle hoy a la gente. Mira, Juanse, hace unos días hablaba yo con un consultor, con un gran amigo nuestro que se llama Miguel Jaramillo Luján, y llegamos a la conclusión que en la vida hay que hacer las cosas. Los proyectos muchas veces se quedan en lo que piensas y cuando los vas a hacer se demora mucho. Entonces, este es un Sí, proyecto que duramos harto tiempo, Juanse. Hay que decirle a la gente que duramos harto tiempo para sacarle el tiempo, para sacarle el espacio para reflexionar un poco, porque no es, digamos que lo que queremos hacer no es tan fácil y lo que queremos hacer va a romper una serie de estructuras y esquemas que en la consultoría política se manejaba mucho. Entonces, tú dirás, Juanse. total, pero ahí estás diciéndolo, lo que queremos hacer, sin tierra no hay aire, como que estamos hablando un poco sobre el futuro, pero pues te creo que es importante vernos a hablar del presente y de qué es esa vaina de sin tierra no hay aire y qué es lo que estamos buscando con estos escenarios, con estos productos. Entonces empecemos por ahí. Yo creo que lo más importante es empezar por ahí, no solamente porque era que yo en algunos momentos, en algunas charlas y demás decía eso de sin tierra no hay aire, sino por qué fue que surgió esto o esta serie multimedia que, repito, van a ser una serie de productos, webinars, podcast y finalmente el cierre en un libro físico como tal. Empecemos por ahí. Hagámosle, hagámosle. Y lo más importante de que queremos decir a la gente es que vamos a romper un poquito el esquema porque siempre hemos hablado que las acciones en tierra o las acciones en aire, que conoceríamos como las acciones en aire, son las acciones digitales, ¿cierto? Pues no solamente los digitales, o sea, claro, las digitales hacen parte del tema aire, incluso hago aquí un paréntesis, porque yo he escuchado a consultores y he estado en campañas donde casi que ha cogido tanta fuerza el escenario digital que lo han sacado. O sea, está tierra, aire y digital, pero para mí digital sigue haciendo parte del tema de aire porque pues no es solo limitarnos a digital, también hay que incluir aquí medios masivos, también hay que incluir aquí escenarios de plaza pública, lo que llamamos los mitines o los encuentros, o sea, donde podamos transmitir mensajes, como lo acabo de mencionar, masivos. Entonces ahí, obviamente, aunque digital hoy en día ha tomado mucha fuerza y pues ahora por el COVID-19 y demás, más, valga la redundancia, pues no nos podemos limitar.
quiero que ahorita hablemos un poquito sobre eso de digital. Pero mira que tú das un punto importante, Juanse, y es que con la coyuntura que nos está dando, nos refuerza la tesis que sin tierra no hay aire. ¿Por qué? Porque hablamos ya de un plano digital, hablamos de un plano en las campañas de tierra que son enfocadas más que todo hacia el contacto directo y hacia las acciones que uno hace en calle. Pero lo que queremos es darnos cuenta aquí es que la transformación digital no solamente va hacia lo digital, sino también va hacia la reconceptualización de lo que significa la tierra. ¿Sí? Nosotros hablábamos y cuando propusimos este tema, lo que básicamente lo que quisimos exponerle a la gente, a la consultoría política, a la comunicación política, es hacer una transformación e invertir la lógica de esas acciones que se aplicaban en la táctica, en el cómo hacer el aterrizaje, el abordaje, y cómo nosotros las vamos a empezar a convertir en insumos para la creación de estrategia. ¿Sí? ¿Qué queremos acá? Decirle a la gente, mire, ¿hace cuánto avance no existían las estrategias digitales? No, pues es que en Colombia realmente no tiene muchos años de haber empezado la estrategia digital. O sea, hace 10 digamos años. que, por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo llevo trabajando en digital, no solo en estrategia política, en digital, alrededor de unos 9 años, más o menos. Y cuando yo empecé, que estamos hablando que eso fue ayer, pues cuando yo empecé todavía mucha gente me miraba raro, porque este man de qué está hablando cuando hablaba de community manager, community management, de estrategia y no sé qué, la gente me miraba raro. Y después meter eso dentro de un escenario político, pues te puedo asegurar que no lleva 20 años, pues. Y eso que estoy exagerándome mucho. A hoy ya hay estrategias digitales, a hoy ya hay estrategias digitales especializadas en Big Data, hay estrategias digitales en día lecciones, hay estrategias digitales enfocadas en el diseño y aplicaciones al servicio de todo el esquema de los procesos de incidencia pública. Y eso nos lleva, Juanse, a pasar de un mundo monocromático totalmente a entender que hay una variedad de realidades que hace necesario que los consultores políticos, los políticos y los ciudadanos como tal empiecen a ver las acciones tierra-aire como parte de un mismo todo. Exacto. Sí, porque algo importante que lo hemos conversado no solamente tú y yo, sino que también lo hemos conversado en diferentes escenarios y campañas, y como tú lo mencionas, escenarios de incidencia pública, que ahí incluimos campañas, gobiernos, entre muchas otras cosas, es algo clave y es que la estrategia digital, pese a que hoy, pues hago un paréntesis, hoy se está transformando coyunturalmente como en algo principal y fundamental, pues porque estamos en la casa y demás, no es una estrategia aislada de la estrategia general de campaña, o sea, no puede ser una estrategia general aislada de la estrategia general, tienen que ser un engranaje, tienen que ir de la mano, ¿sí? Porque además, algo importante que he ido discutiendo y que vamos a profundizar pues en los capítulos y en los diferentes productos de Sin Tierra No Hay Aire, algo importante es que lo que se hace en offline, en la tierra, puede repercutir en digital. Pero lo que también se hace en digital puede tener una incidencia en la tierra. Entonces, mira que siempre estarán de la mano, no pueden ir aislados. Y ahí corroboramos la primera tesis, Juanse, para nuestro libro, y es que lo que en algún momento eran los resultados de una estrategia, hoy, o sea, los outputs, el aterrizaje, el abordaje de la estrategia, en la táctica, hoy en día se está convirtiendo en escenarios de construcción y de insumos que nos van a poder entender la realidad social en el proceso de caracterización y en el proceso de investigación en cualquier tipo de proceso de incidencia pública. Es bueno recordarle a todos los que nos están viendo que para nosotros, ¿qué son los procesos de incidencia pública? Para nosotros son procesos electorales, procesos de gobierno, procesos de análisis de políticas públicas como tal y procesos políticos. Para eso entendemos que se puede dar y es necesario que se dé el escenario de la articulación ya en lo que es tierra-aire, en la generación de la estrategia como insumos a desarrollar. A eso es importante, porque es que además es un tema que creo que también es importante profundizar acá,
Y es que finalmente la estrategia digital, comunicaciones, todo lo de transmisión de mensajes y al aire, no es limitado y exclusivo de campañas electorales, que eso es otra cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando o ha pasado en algunos escenarios, por ejemplo? Y es que muchos candidatos, cuando pasan a gobierno o pasan a cargos de elección, pues a cargos no de elección popular necesariamente, pero sí a cargos públicos, creen que todavía están en campaña. Y entonces el mensaje, entonces las acciones que ya venían trabajando desde digital, las siguen haciendo exactamente igual y no van entendiendo, primero, que lo uno va ligado del otro, es decir, que la tierra va ligada del aire, porque como ya lo referenciábamos hace un momento, todo lo que hagamos en digital puede tener una incidencia en lo offline, llamémoslo on y off, en lo offline y viceversa. También los mensajes están transformando en ese sentido, porque no solamente nosotros como líderes políticos, consultores y demás, nos vamos evolucionando, vamos transformándonos en estos diferentes procesos, sino el consumidor, el usuario también. ¿Sí? Que eso es importante también entenderlo. Y no se va transformando exclusivamente en digital o exclusivamente en escenarios de comunicación o de medios de comunicación. En la tierra también el comportamiento va cambiando acorde a las circunstancias. Juanse, ¿es posible Señor. aplicar el enfoque integral tierra-aire para la vida de los ciudadanos? Las preguntas difíciles las respondo después de las 10 de la noche. Pero no, es algo importante. Salud por esa pregunta. No, es una muy buena pregunta, la verdad, porque aunque esta serie es una serie de comunicación política, tú y yo trabajamos también en escenarios políticos, pues hay muchas de las cosas que hacemos, entre ellas esta articulación tierra-aire, que perfectamente pueden aplicar para cualquier incidencia. Cuando hablo de incidencia me refiero también a la vida normal. ¿Por qué? Porque finalmente, y me voy a ir al escenario digital, y ya yo quiero que enseguida lo profundices tú desde la tierra, desde el escenario digital hay dos elementos importantes que todos deberían tener en cuenta. El primero, todo lo que comunicamos, perdón, todo lo que publicamos, todo lo que compartimos comunica algo, ¿sí? Va dando una impresión de nosotros o va construyendo una impresión de nosotros. ¿Frente a quién? Pues frente al que nos está leyendo, ¿sí? A ese, como ese interlocutor, podríamos llamarlo. Entonces se va haciendo un imaginario y, por ejemplo, me va pasado a mí que muchas veces dicen, no, Juan, ¿y en qué parte del planeta estás? Pues porque tienen el imaginario de que yo viajo mucho, porque por supuesto, en los diferentes escenarios de trabajo en los que he estado, pues, o de paseo a veces incluso, he publicado una foto, he publicado un video, he publicado un tweet, cualquier cosa. Entonces se va construyendo un imaginario en la cabeza de que Juan Sebastián viaja mucho, ¿sí? Y ya como que romper ese imaginario ya es un poco complejo, pero finalmente es algo que mis publicaciones, mis contenidos han ido construyendo. Entonces, punto uno es, todo lo que publicamos comunica algo y va construyendo un imaginario frente al lector. Punto dos, y es que en ese sentido, en ese trabajo de publicar, ¿sí? De construir algo de comunicación, vamos haciendo una huella digital, ¿sí? Vamos dejando una huella más bien digital. Una huella que para los que trabajan en los públicos, llámese servidores públicos o llámese personas que han sido elegidas por elección popular, pues puede ser o muy bueno o muy malo. ¿En qué sentido? Que hoy casi que todo está a la vuelta de un clic. Y yo perfectamente puedo buscar una foto de Felipe Mendoza de hace 5 años y probablemente ahí esté. ¿Sí? En ese entonces tal vez tenía pelo, ¿sí? Y nos lo queríamos gozar porque tenía pelo, cualquier cosa por el estilo, ¿sí? O Pero estaba... te tengo un súper ejemplo de eso. Mira que ahora Cuénteme. Hassan Nazar, el asesor de comunicaciones del presidente Duque, no sé, el tipo tiene un don mental brutal, que todo lo que le escribió a Santos, todas las críticas que le hizo a Santos, hoy son aplicables a su gobierno que él defiende. Entonces, a eso voy. Mira, hace unos años, cuando hablábamos del tema digital, se creía que el mundo digital iba por un lado y el mundo presencial o terreno iba por el otro. Muchos consultores no, digamos que mucha gente que sabía de temas digital aparentemente, hablaba que había que crear una reputación digital más allá de la reputación presencial.
Entonces yo decía, hombre, esto lo único que va a sumar es ese sentimiento de frustración que la gente tiene hacia los políticos como tal, porque el político, por más que quiera mostrarse perfecto en las redes sociales, siempre va a ser un político lleno de defectos humanos. Por eso, Claro, mira, en este momento la tendencia ha sido que las redes, por un lado, y en este momento ya las redes están buscando ajustarse a una complementariedad del terreno que genere integralidad y transversalidad de, de tu vida, ¿sí? uh-huh. Entonces, fíjate que en Internet hay muchos videos de cómo la gente crea vidas paralelas con sus redes sociales, cómo crean Total. paralelos, y eso le aplica a los políticos, a los líderes, que no se dan cuenta que es difícil hacer reputación tanto en tierra como en aire, es muy difícil tener reputación, pero es mucho más fácil acabarlo. Con cualquier pendejadita se puede acabar una reputación más fácil en digital que en tierra, ¿no? Ahí tocaste un tema que va perfecto con la articulación de tierra-aire, pues por lo menos es un pensamiento muy personal, y es que así como para mí no existe un marketing digital, un marketing estratégico, no, existe marketing aplicado a diferentes escenarios, pues para mí tampoco existe reputación digital, reputación de tierra, reputación de aire, reputación es una, ¿sí? Que se va construyendo a partir de diferentes escenarios donde uno tiene presencia. Entonces, claro, todo lo que haces en digital suma a esa reputación. Todo lo que haces en tierra suma a esa reputación. Y por eso, más del caso que mencionabas de Hassan Nazar, que obviamente todos los días le sacan un trino distinto. Es un Sí, video. es un vidente, todos los días le sacan un trino diferente de alguna opinión que haya dado, y él se escuda en que finalmente, pues todos podemos opinión, y así todos podemos cambiar de opinión, pero cuando tú eres un funcionario público, alguien que tiene cierto grado de, no sé, comillas, fama, civilidad, lo que tú quieras, hay que entender que la gente no te va a tratar como un ciudadano cualquiera, sino que pues ya tienes una doble responsabilidad o tienes una responsabilidad aún mayor en este ejercicio digital o en este ejercicio pues, de comunicaciones como tal. Entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo, que finalmente el tema de la reputación se construye a partir de los diferentes escenarios donde tenemos presencia. Y por eso es tan importante la articulación aire, porque no puedo ser, por ejemplo, un candidato, pues llevémoslo al caso de las elecciones, un candidato que en digital, como tú mencionabas, una vida paralela, se veía perfecto, bien posecito, súper maquillado, la barba espectacular, o sea, mejor dicho, el dandy de mamás, y llega a la tierra, cuando llega a un meeting, cuando llega a un recorrido en un bar, es un man déspota que no saluda, que se echa antibacterial, cuando antes incluso del COVID, se echa antibacterial, saluda a su público. Entonces ahí no hay una coherencia, porque además hay una palabra que me parece fundamental en esta articulación y en esta construcción de reputación y se llama coherencia. Esa palabra es clave. Pero mira que la coherencia hay que extenderla, porque la gente dice, es coherente con lo que dice y con lo que hace. Yo diría, la coherencia va desde la cabeza, lo que piensas, lo que haces, lo que dices y lo que sueñas. Y en Colombia hasta ahora estamos entendiendo eso. Y básicamente, Juanse, esta relación tierra y lo que, la reflexión que estoy sacando de lo que estamos hablando en este momento, es que sí existe la necesidad de transformar la mentalidad y buscar más integralidad, de buscar la complementariedad para el caso de los ciudadanos, pero el caso para políticos y estrategia política como tal, que es el caso que nos apasiona, que nos mueve, que nos hace, es cómo nosotros convertimos esa estrategia desde lo digital, desde lo terrenal. Y fíjate que si nos ponemos a identificar la literatura que hay en el mundo de la comunicación política, que tú ves llevas más años en el tema de la consultoría, nos damos cuenta que el estado del arte es básico, es muy básico. Todo está enfocado hacia las acciones tácticas en tierra y acciones tácticas digitales. Claro, pero nadie discute que las acciones tácticas son importantes, muy importantes realmente.
Hace poco conversaba con alguien sobre precisamente la estrategia digital y pues si me enfoco tanto en estrategia digital es pues porque es mi área de acción sobre algo importante y es que finalmente el estratega, el asesor, pues tiene una visión macro, se pone a mirar en perspectiva, que hay futuro, que analiza, se pone en el papel del ciudadano o en el papel del interlocutor, etc. O sea, jugamos un rol muy de múltiples escenarios, si lo quisiéramos ver. Pero el táctico, pues finalmente es el que pues va y hace, vuelve las cosas, acciones puntuales tangibles. Entonces, si no hay acciones puntuales tangibles, y en el caso digital, por ejemplo, una acción puntual tangible vital para cualquier estrategia son los contenidos. Si no hay contenidos, no hay nada, o por lo menos casi nada. ¿Y de dónde salen los contenidos muchas veces? Pues salen precisamente de las acciones, pues, para la redundancia, fuera del aire, o sea, en las acciones del político, del líder, del gobernante, que tiene en una reunión, que tiene en una construcción académica, que tiene en un ejercicio laboral, entre otras cosas. Entonces, mira que, aunque es cierto que hay mucha literatura, señor. Y que hace parte del ejercicio en tierra. Entonces, Claro, por supuesto. cómo vamos ya marcando el contexto del por qué nosotros quisimos pegarle un golpe a la mesa diciendo, hey, vamos a cambiar el enfoque, vamos a crear un enfoque que nos permita interpretar lo que está pasando no solamente en tierra, no solamente en aire, sino aprender a interpretar esos insumos y a construir estrategia integral desde esa concepción y desde ese enfoque. Totalmente, porque quería redondear la idea de ahorita con algo que tú dijiste, y es que es cierto que hay mucha, bueno, no sé si mucha, pero sí hay suficiente bibliografía alrededor de la consultoría, incluso muy buena, tengo que decirlo, pero algo que ha ido pasando, incluso hoy, coincidencialmente, dos personas me preguntaban, bueno, decime libros de marketing digital, por ejemplo, ¿sí? O de marketing digital político. La verdad es que hay muy poquito y muy poquitos consultores. Y libros que integren ambas cosas, ¿sí? Desde estos conceptos que estamos hablando, también hay hay muy pocos, y es desde nuestro punto de vista, creería yo, que es súper importante entender esto, que no se puede desvincular. Claro que los consultores digitales tenemos nuestras agencias, firmas y trabajamos entre comillas de forma independiente. Sí, que los consultores de tierra también, eso está clarísimo, ¿sí? Porque además hacemos otro tipo de acciones más allá de la política inclusive, pero ya en el terreno, ya en la acción como tal, ya en el juego, pues tenemos que ir de la mano completamente. El estratega digital, reitero, y que quede absolutamente claro, que diga yo voy solo y yo no necesito estratega general, a menos pues que el candidato o el político no lo tenga o no lo quiera, pues creo que estamos condenados a fracasar. Y muy atrevido pues diciendo lo que estoy diciendo. Igual, mira, en ese momento, mira, las campañas con el tema del COVID y no sé si te habrás sentido lo mismo, pero como politólogo he sentido que la gente tiene un afán y obviamente bajo la conciencia de la necesidad de transformarse digitalmente. Hasta yo lo he sentido con mi negocio que tengo aquí donde vivo. Pero más allá de eso, hay que entender la lógica de lo digital que puede llegar a ser como un resorte, ¿no crees? O sea, sí, hay que hacerlo digital, pero no podemos olvidarnos de la esencia, de la contundencia de las cosas. Ahora, en temas de bibliografía, creo que más allá de acciones tácticas que pueden haber un resumen de qué se puede hablar como tierra y en cuanto a contacto directo, estrategias de contacto directo, capacitación de equipos. Sí, Juanse, nosotros creo que vamos a darle un grano, vamos a aportar un granito de arena en la concepción diferencial desde la creación, porque creo que esta integralidad le va a permitir a la gente y a los políticos tener claridad que la campaña no solamente es una sola. Yo siempre le digo a mis clientes que las campañas, una campaña electoral es la sumatoria de muchas campañas. Y recojo ahí, por ejemplo, lo que dice Carlos Andrés Pérez en su texto de crisis, cuando habla de que la vida es una misma crisis en sí. Entonces, la campaña es una crisis permanente sumada a pequeñas crisis.
Entonces tenemos por un lado una campaña base, que es la campaña del candidato. Tenemos una campaña de contención, que es la campaña de contrastes o negativas. Tenemos campañas sectoriales. Tenemos una campaña hasta para las parejas de los candidatos o candidatas. Entonces, Total. aquí es donde el reto es cómo le generamos integralidad a la política que pueda elevar los estándares de calidad en la forma de hacer las cosas y también en el método de empezar a construir ciencia y empezar a construir articulación desde el momento que planteamos una investigación. Hay muchas aplicaciones para el tema de social listening, analítica, pero las campañas y los procesos políticos ya necesitan empezar a transformarse también sin olvidarse su pueblo a tierra, como dice la gente. Tal, y yo creo que ahí das pie como a entrar como a una segunda parte de esta conversa y es precisamente hacia dónde vamos, porque mientras te escuchaba pensaba en algo. Claro, hay muchas campañas, por ejemplo, si uno se va a casos concretos, Estados Unidos está en campaña, Bolivia está en campaña, Perú está en precampaña, el mismo Colombia ya hay precandidatos a cargos legislativos que ya empezaron a mover fichas para o reelegirse o lanzarse. ¿Sí? Entonces ya están empezando procesos, pero pues ninguno de los anteriormente mencionados pueden hacerlo en la calle, por lo menos no por ahora, y probablemente por un par de meses no lo van a poder hacer, entonces están acudiendo o van a acudir a escenarios digitales. Pero mi pregunta es, y aquí yo creo que es importante que la respondamos entre los dos, mi pregunta es, y va a ser muy chistoso que un digital diga lo que voy a decir, Esto está ¿podemos quedando... vivir? Ojo, que Sí, está sí. quedando... ¿Podremos vivir, sí, solo de digital después del COVID? Mi respuesta va a ser jamás, nunca, no. ¿Sí? Claro, que hoy hay que fortalecer el tema digital, sí, pero hay que fortalecerlo pensando en la tierra. O sea, me explico. Hay que construir la estrategia digital hoy pensando en, bueno, acaba el COVID, pues el COVID se va a demorar mucho tiempo en acabarse. Si acaba las penas, la imposibilidad de salir, entre otras cosas, se acaba esto y hay que volver a salir, ¿sí? Se reactivan las campañas. Y se reactivan las campañas, vuelve y juega en la tierra. Entonces, casi que mi invitación, guión pregunta es, venga, ¿cómo estamos pensando el digital y comunicaciones hoy en día? Porque es que además, ojo, que no es solo digital, es también pensar en otros escenarios donde la gente pueda obtener información de mi candidato, de mi gobierno y demás. Pero ¿será que lo estamos pensando para que nos conozcan, para que se posicione nuestra marca, nuestro nombre, para que generemos una conexión emocional, para que cuando salgamos la gente diga, ah, este era el del video, este era el de la foto, ¿sí? Juanse, no sé, tú eres joven en comparación mía, tú eres más millennial, más pollo. Hace unos años hubo una película muy interesante, más entretenida, interesante no sé, entretenida, que se llamaba El Demoledor, que hacía Rambo. Con ese es, bueno, el que hacía Ram. El que Se me hacía olvidó en Rambo, este momento. bueno, esa película era del futuro donde lo digital entraba, suplía todo tipo de contactos seres humanos. El sexo se hacía a través de herramientas tecnológicas. El contacto, la promoción, todo era con herramientas tecnológicas. Y mira que a hoy, Silvestre Stallone, gracias Héctor, nos salvaste la paz. Fíjate que a hoy, no sé, pero hoy creo que lo más valioso para muchos en este momento es dar un abrazo. Entonces, creo que por más que exista la digitalización de las cosas, la generación de herramientas tecnológicas, siempre un abrazo será determinante en la vida de cualquier persona. ¿Sí? Entonces, no nos digamos mentiras, aquí la digitalización va hasta un punto. Total. Y el resto lo hacemos palmo a palmo. Y hay una cosa importante que ahí estás tocando,
que casi que estamos siendo medio gurús, no sé cómo se diga, y estamos mirando un poquito el futuro, porque es que además hay otra cosa y es que aunque todavía nos demoraremos unos días en salir del todo a la calle, pues la gente ya también está pensando en el futuro, o sea, ya no está tan concentrada en la enfermedad como tal, sino el COVID como resultado, ¿sí? O sea, lo que pasó alrededor del COVID como resultado. Entonces, también nosotros como consultores y como, ¿cómo se dirá? Como amantes de la política, también tenemos que visualizarnos allá. ¿En qué sentido? Hay dos elementos que tocaste que quisiera profundizar. El primero, y es que esta relación sin tierra, pues, no hay aire, no debería ser o no debe ser exclusivamente de acciones puntuales. Es decir, no debería ser algo solo de que voy y hablo con alguien, voy, le toco la mano, voy y le digo mis propuestas, etcétera, etcétera, sino también desde la forma en que nos relacionamos con la gente. ¿En qué sentido? Claro, la digitalización y este tipo de espacios como los webinars, los podcasts y demás, pues nos genera una cercanía, por supuesto, porque vemos a lo otro, vemos cosas del lenguaje no verbal y demás, pero esa necesidad de la que tú hablabas, del abrazo, esa necesidad del contacto, pues finalmente es una necesidad humana, ¿sí? Nosotros somos seres sociales por naturaleza y esa socialización, por llamarlo de alguna forma, no se puede limitar exclusivamente al digital. Es más, no se va a limitar, porque además, entre otros, el latino no es 100% digital. Y no hablo solo del consumo, hablo de la forma de ser del latino. Y, por ejemplo, nosotros los paisas, los costeños, que somos tan de contacto, tan de saludar a todo el mundo, tan de ayudar y demás, pues, y esto pasa aquí y en Colombia, pero para diferentes regiones, donde pues yo he tenido contacto con gente que es una bacana y que es de ese contacto. Entonces, repito, no se debe analizar exclusivamente desde la acción táctica como tal, sino desde la relación como tal. Mira que ahí, Juanse, yo quiero, perdóname, te interrumpo, y es que los políticos no han entendido que lo digital también nos ha puesto en prueba permanente con la comunidad. ¿Sí? La relación existente de los políticos con la comunidad es tan inmediata que cualquier cosa se vuelve viral en segundos y eso acaba cualquier carrera política. Hace unos años no existía este tema, la oposición no era tan férrea y desde 8 años para acá, de mitad del gobierno Santos a este gobierno, te has dado cuenta cómo las redes sociales se han convertido en un actor político fundamental, que aunque hay que saberlas manejar, hay que saberlas entender y hay que saberlas filtrar, tú sí puedes entender el comportamiento y generar identificación de tendencias sociales y políticas al interior de las redes, sacando la basura y sacando toda esa, bueno, estamos en internet, podemos decir groserías, ¿cierto? Sacando toda esa mierda, creo que podemos identificar patrones que pueden convertirse en estrategia política, ya sea para elecciones, ya sea para gobiernos, ya sea para procesos de consolidación política o ya sea para procesos de análisis. Entonces, es muy importante, Juanse, lo que decimos y volvemos a reiterar lo que venimos diciendo y es cómo desde esta relación tierra-aire vamos a reinvertir las lógicas. La consultoría política es un agente permanente, en constante evolución. Por eso yo creo que lo que estamos haciendo hoy, Juanse, de presentarle a la gente que no sé, me gusta llamarlo de esta forma, de pronto por mi ser desde politólogo, pero me gusta llamarlo de la siguiente forma que lo quiero compartir con ustedes. Estamos construyendo un enfoque de análisis para la construcción metodológica de procesos de incidencia pública basado en la articulación tierra-aire. ¿Cómo te lo veo? Yo creo que hay que regalarle algo al que haya entendido eso. O sea, seguro que hay que regalarle de parte de Sin Tierra No Hay Aire, regalar algo a quien eso que acabaste de decir le haya quedado absolutamente claro. Bueno, pero se hace el intento, se hace el intento. La idea es, oiga, mira, aquí hay politólogos, aquí hay comunicadores, aquí hay publicistas que se están pensando una sociedad desde esa consultoría política y que se están pensando todo el tiempo en innovar, en crear esas herramientas que podamos nosotros repercutir y podamos proyectar en la defensa del régimen democrático, que es una de las
posturas claras que pues, los consultores políticos tenemos que tener ante todo lo que nos pasa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Que eso que estás diciendo de lo que queremos hacer y lo que estamos construyendo con esta serie de comunicación política, la llamo yo y tú la tienes otro mucho más especializado desde tu hacer y qué hacer, pues también es como que lo que queremos es la gente a partir de este tipo de escenarios, de este tipo de productos, pues le vayan quedando algunas claves, algunos tips puedan aplicar. O sea, la idea no es simplemente entrar aquí a analizar el futuro del país, porque pues tampoco tenemos la bola mágica de Walter Mercado, que a propósito no funcionaba, para el que le creía, pues no funcionaba. Por aquí Nuri nos decía que somos futurólogos, pues a veces uno lo trata de hacer, pero siempre se le quedan muchas cosas en el aire. Entonces no buscamos ser eso, sino que buscamos es que a partir como del estudio y la práctica logremos sacar los tangibles para que la gente aplique, ¿sí? Como tú lo mencionabas, en los diferentes escenarios de incidencia. Juanse, vamos a saludar un poquito a la gente que nos está acompañando. Adelante. Bueno, mira, oiga, mira quién nos está saludando nuestro colega y maestro José Penso. Un saludo para José. José, tenemos pendiente cobrar algo los tres la otra semana. Un saludo también de nuestra colega Nuri Gómez. Dice, esa es la verdadera innovación política, herramientas para pensar escenarios de gobernabilidad y gobernanza. Este lenguaje es bastante de cientista político. Sí, total, o sea, por eso aquí está el politólogo que habla desde lo técnico y el consultor de comunicaciones que trata de aterrizarlo un poco en un lenguaje más coloquial, aparte porque si algo he tratado de hacer yo en los diferentes escenarios donde he estado es usar poco tecnicismo. A veces hay que usarlos, por supuesto, pero la idea es que la gente entienda lo que estamos diciendo y que le quede algo y que no diga como, este par de manes, pues hablaron muy bonito, pero no le entendimos nada. Sí, no, la idea es que nos entiendan también, que nos aporten, por supuesto, en esta construcción que no es exclusiva ni de Felipe Mendoza ni de Juan Sebastián Delgado, sino que digamos que somos una serie llamémoslo de host de esta serie, pero la idea es que también las experiencias de otros nos aporten a que sea un constructo entre todos. Así es. Nuri, un Puedes abrazo. continuar con los saludos. Mira, Héctor Vanegas nos dice, claro que sí, politólogo aquí. No lo dije yo. Pero Héctor es más mercadólogo que politólogo. Y que me lo confirme él. Él es más digital que politólogo, aunque sí es muy politólogo. Dice Nuri, futurólogos. Bueno, hay que agradecerle a Ricardo Escobar Cancelado, el webmaster del partido de la U hace 20 años, a Héctor que nos dijo lo de Silvestre, un saludo a Luis Hernández, Carolina Botero, un saludo especial, Diego Casallas, un saludo especial, muchas gracias, Nuri, un abrazo y excelente energía. Juanse, desde tu departamento de la región de Urabá, de la zona bananera, Lauren Matute Mejía, saludos especiales. Un saludo también para Lauren. Nando González Cóndor desde Chiclayo, Perú. Tú que eres visitante asiduo. Nos vemos el lunes. Tengo charla con ellos el lunes. Muy interesante. Ellos están allá en Chiclayo, hay unas oportunidades bien interesantes de trabajar la comunicación y la comunicación política especialmente. Bueno, hay que ir. Bueno, Alexander Ruiz Restrepo dice, Juanse, saludos hoy también. Bueno, un saludo especial a Casa Azul de Villaleiva, Alfredo Jones, el parcerito que está ahí siempre firme con todos nosotros. Dice aquí Goguliana, saludos Juan Sebastián Delgado, gran tema, sin tierra no hay aire. Dice Héctor Vanegas, jajaja, gracias Juanse. Mira, saludos aquí de comandante Luis David Duque. Dice saludos a ti, comandante. Héctor Vanegas, no hay comunicación si el mensaje receptor no entendió. Es decir, aterricemos todo con lenguaje simple. Simple, lo simple está lo básico. Total, o sea, siempre hago el mismo símil, ya la gente se debe estar cansando de que haga siempre el mismo símil, que también
también va muy relacionado con esta relación, valga la redundancia. Y ahora, a propósito de que hoy es el Día de la Lengua, pues, ¿qué mejor símil para hacer que con el libro El Principito? Probablemente se lo han leído, de los que nos están viendo. La página 1, es que no tienen que leérselo todo para entender el símil que voy a hacer. La página 1 del Principito tiene una imagen, me parece maravillosa, donde un niño le va a mostrar a sus padres, pues a los adultos, perdón, a los adultos, un dibujo que él hizo, que se supone, según él, es una boa que se comió un elefante. Según los adultos, pues tiene todo menos de boa que se comió el elefante. Entonces, ¿por qué les traigo el símil Principito y de este dibujo? Porque si para nosotros como consultores, asesores, estrategas y demás, el mensaje es una boa que se comió un elefante, pero para el receptor, para el ciudadano, para el usuario de redes sociales, para el vecino, es un sombrero, es una montaña, es un río, es cualquier otra cosa, menos una boa que se comió un elefante, el mensaje fracasó. Ahí nada, o sea, ahí no se entendió. Y para poder también saber qué tipo de mensajes transmitir, para poder también saber qué tipo de formatos utilizar, pues no hay que hacer solo investigación digital, hay que entender el contexto offline, el contexto, vuelve y juega, de tierra, ¿sí? Hay que entender cómo, tratar de entender cómo piensa, cómo vive ese usuario al que le estamos hablando y hacer una integración, por supuesto, de conceptos entre lo que estamos buscando o lo que estamos investigando en digital a partir, mencionadas ahora, a partir del listening, a partir de la a partir del ensayo de muchas otras acciones que podemos hacer, pero también a partir del, no sé, puede ser focus group, de la misma observación, entrevistas, de el candidato, porque hago un paréntesis, un digital o un estratega digital no debería ser de oficina exclusivamente, tiene que andar con el candidato, tiene que, o por lo menos dar varias cosas con el candidato y con el gobernante. No hay nada como la calle, cuando uno está haciendo política no hay nada como la calle, como, bueno, yo venía haciendo política hace como 15, 16 años de mi vida hasta que por cosas de decisión de familia le cambiamos la vuelta al chip. Pero mira que yo les cuento algo, cuando yo empiezo a hacer una asesoría, lo primero que yo hago es, cuando llego a terreno, lo primero que hago es cojo un taxi y me recorro ciertos, referencio un poco la ciudad y de acuerdo a los niveles de aceptabilidad del candidato o de la persona. Y tengo claro que los tenderos, los taxistas y los mototaxistas son una fuente única de estrategia política que ha sido históricamente desechada. Entonces, si nosotros logramos generar, por ejemplo, lo que estamos hablando del social listening, de interpretar las tendencias, interpretar todo lo que está hablando, todo el desfogue y el desmadre que está pasando en las redes sociales, y lo logras canalizar con todos esos insumos de tierra, dime si no sale un arma contundente para nosotros sacar una estrategia integral, transversal y definida en los diferentes tipos de estrategia para la victoria. Totalmente de acuerdo. Y a eso súmale, por ejemplo, una herramienta que dependiendo de la forma como se haga y el contexto en el que se haga puede ser muy útil, son las encuestas. Yo estuve el año pasado en una campaña que faltando, no sé, un mes y medio, salió la última gran encuesta, no, un mes más o menos, salió como la última gran encuesta como de la unión de los medios en el municipio en el que estaba, y ahí nos empezaron a mostrar cuáles eran las necesidades puntuales, o nos dieron por lo menos una idea, cuáles eran las necesidades, o por lo menos lo que interesaba a los diferentes barrios, perdón, a las diferentes comunas de la ciudad. Y eso nos sirvió de insumo para eso, más lo que veamos en la calle, en las salidas con el candidato, nos sirvió de insumo, por ejemplo, para focalizar la publicidad que hacíamos en redes sociales, la pauta que hacíamos en redes sociales. Sabíamos primero en qué comuna sí, en qué comuna no, dependiendo de la favorabilidad que tenía el candidato en una comuna. Para, como diríamos aquí en Colombia, gallinazo, es decir, para no perder la platica y no empezar a sacar pauta por toda la ciudad cuando sabíamos que no toda la ciudad lo apoyaba, sino que había unas comunas más que otras. Segundo, sabíamos qué temas
publicarles. Entonces había unos escenarios donde publicábamos la biografía del candidato. Sí, faltaba un mes, pero necesitaban conocerlo. En otros publicábamos la pauta enfocada en seguridad. En otros enfocada en empleo. Y así sucesivamente, ¿sí? Dependiendo de las necesidades. Y la investigación que hizo, o por lo menos el ejercicio de la encuesta, no lo hicimos nosotros, no lo hizo digital, no, lo hizo una encuestadora en tierra, salud, uno a uno, porque fue en calle, no fue por teléfono, sino que fue en calle, y eso es un ejercicio que no hace parte de digital, pero que sirve de humo para hacer acciones, si lo quisiéramos ver como algo integral. Eso es lo más importante, Juanse. Yo creo que ¿cuánto llevamos charlando? Llevamos que una media hora, 40 minutos. Y Mano, hemos pues dado, te tengo que decir que llevamos 45 minutos. coño. No, pero ha sido una charla muy, muy agradable y la verdad que alcanza uno a leer los pantallazos de los mensajes y muy chévere. A lo que iba, Juan, es que hemos estado hablando y con lo que nos han nutrido las personas que nos están amablemente, nos están viendo, nos están regalando su tiempo, es que efectivamente hay una relación tierra-aire preestablecida, sino que no nos hemos dado cuenta ni la existencia y nos hemos dado cuenta el valor que puede llegar a tener a la hora de reconocer y de sembrar y de proyectar una estrategia política ganadora, ya sea en cualquier tipo de proceso político. Creo que le estamos dando el punto de quiebra realmente a esto. Yo lo llamo un enfoque, yo lo llamo como un enfoque porque para nosotros los politólogos el enfoque es la forma en que uno interpreta la realidad y empieza a generar los escenarios, empieza a generar los esquemas de pensamiento, los esquemas del porqué de las cosas. Porque es que mucha gente piensa que es que uno dice las cosas porque se le ocurrió y porque amaneció pensando, no, no, hay unos enfoques. Y esto yo creo que en lo personal, Juanse, yo sí quiero dejarle a la gente y quiero dejar ese texto y quiero que podamos construirlo entre todos, es dejarle ese enfoque a la gente para que se dé cuenta que si interpretamos tierra-aire bajo una dualidad objetiva, podemos generar estrategias exitosas mucho más afianzadas y a menor costo posible. Total, y yo creo que eso que acabas de decir es casi que el cierre de este primer capítulo, de este primer escenario, que como lo decía cuando iniciamos la conversación, este webinar no es el único que va a salir, van a salir otra serie de webinars ya a través de la página de Almargen, de Stake Consultores, de nuestros perfiles personales, estaremos comunicando, pero que también vamos a ir complementando a través de unos podcasts y que todo esto que estamos hablando que también debo decirlo, siquiera queda guardado porque aquí a uno se le van de los bombillos y van saliendo nuevas ideas, más lo que los comentarios de Facebook nos están haciendo, que también nutren esta conversación, pues todo esto la idea es que se quede plasmado en un texto que esté disponible pues para que la gente lo pueda adquirir más adelante. Obviamente estamos hablando de unos meses en adelante, pero pues todo esto que estamos hablando y ese cierre que acabas de dar, creo que cae como anillo al dedo. Juanse, hay unos comentarios, yo ya leí los primeros, échale tú la leidita a los comentarios que hay. Listo, mientras voy leyendo comentarios, pues también invitemos que si la gente de pronto tenga alguna pregunta sobre esta serie también y sobre lo que hemos ido conversando de tierra a aire, pues también que nos lo haga ver ahí en los comentarios de Facebook. Vamos en Héctor, Luis, tata. Por aquí Alfredo también nos dice saludos. Lauren Atute nos dice, para muchas personas el contacto ciudadano siendo fundamental, para muchos es innovador. Sin embargo, nos encontramos con líderes que no comunican, pero los eligen. Sí, es que realmente como que una fórmula mágica de por qué eligen a la gente no existe. O sea, esto también es casi que ensayo y error. Cada contexto es distinto, cada ciudad es distinta, cada municipalidad es distinta. Y por eso también esto no es una receta de cocina lo que estamos construyendo, que también valga la claridad. Hay un tema muy concreto y me sumo a las palabras de Juan Sebastián, y es que si a usted alguien le dice yo le voy a hacer ganar esa campaña, dúdelo, porque una campaña es la sumatoria de muchos elementos alineados y organizados bajo una estrategia y el cumplimiento táctico de la misma.
Entonces, creo que usted lo dice, José Sebastián dice que todo comunica y hay que aprender a hacer eso desde la estrategia. ¿Qué más hay, Juanse? Por aquí Oscar nos saluda desde Florencia, Caquetá, un saludo también para Oscar, él. Héctor nos complementa también con un comentario, dice que muchas veces toca que el ciudadano entienda más de estrategia que el candidato. Un taxista sabe más de la circunscripción, espéreme que se me movieron aquí, circunscripción, que el que postuló y postula a la alcaldía. Y nos agradece. Hay algo importante ahí y que yo creo que este comentario de Héctor, pues no es para profundizarle en este escenario, pero puede ser en el próximo webinar, nos abre a una cosa y es que finalmente sin tierra no hay aire no solo aplica a el candidato, sino al ciudadano, ¿sí? Por falta de educación política, porque falta educación digital, porque falta que la gente entienda que todo esto en el mundo en el que estamos metidos los consultores políticos, de pronto para que no solo entienda cómo elegir, sino que también entienda cómo exigir y entienda, ¿cómo que? y cómo actuar en relación a todos esos procesos, porque muchas veces, Juanse, la gente piensa que votando ya no es problema de ellos. Pero Total. acuérdense que Maquiavelo decía una frase muy linda y es que cada pueblo se merece los gobernantes que tiene. ¿Sí? No estoy diciendo nada. ¿Sí? No la vaya a meter aquí política porque aquí sí se nos desbarata esta vaina. No, no estoy diciendo nada. Un Sí, consultor político diciendo que no le metamos política a una conversación. Venga, más bien sigo aquí con los comentarios. Por aquí sí, Laura nos dice que programemos un congreso de comunicación política. Podemos hacer aquí, ¿cómo se llama? Publicidad política no pagada. Pues yo hagámosle. creo que sí, porque finalmente pertenecemos. Te cuento a ti, Lauren, y le contamos a todos los que nos están viendo, que pronto no se han dado cuenta, que el día 14, o los días 14 y 15 de mayo, nosotros dos, con otros 18 consultores colombianos, vamos a estar en un congreso virtual que organiza COPOL, que es la Asociación Colombiana de Consultores Políticos. Pueden ver más información en nuestros propios perfiles, pero también en las redes sociales de Acopol Colombia. Ahí están los consultores que van a estar, el tema va a ser gobierno y los costos y dónde se puede inscribir. Y sumo que pues tiene también un trasfondo social y humanitario, y es que como estamos en época de COVID, muchas necesidades en diferentes municipios, pues todos los ingresos que lleguen al Congreso serán donados a la Cruz Roja para el trabajo que está haciendo en la prevención y mitigación del COVID. Aquí es donde sale abajo publicidad política pagada. No, no fue Sigo por pagada. aquí. Corazón. Así, esto es gratis. Por aquí Ricardo nos dice, el gran desafío de la estrategia digital hoy será conectar en el mediano plazo a las personas, comillas, reales, con contactos reales, saliendo de lo digital. Esto ya se hizo justamente en los inicios de las campañas digitales, tanto políticas como en publicidad. Completamente de acuerdo con Ricardo. Ya doy la palabra a Pip segundo, complementé algo. Y es que finalmente este no es el gran desafío solo hoy, ha sido el desafío siempre. Porque cuando, digamos que el punto de quiebre de las campañas digitales, que fue a partir del 2008 con Barack Obama, por supuesto, muchos quisieron ser Barack Obama y eso fue copy-paste. Y ahí estuvo el primer error grande. Que una cosa es Estados Unidos, una es Barack Obama, una cosa es el donde él estaba y otra completamente distinta al resto de escenarios donde se aplicaron o se han aplicado campañas digitales. También que ha ido pasando, por lo menos desde mi punto de vista, que ha ido pasando, que han erróneamente estrategia digital, y es precisamente lo que estábamos hablando ahorita. Tiene que ser integral, entender contextos y no simplemente ser un canal donde el político de turno, el candidato de momento, publique una bitácora, publique solo información, porque eso es otra. Las redes son canales de comunicación, no canales solo de información. Es decir, que haber doble vía. Cuando yo doble vía, pues empiezo a fidelizar. Cuando ya empiezo a fidelizar, pues logro que cumpla una acción como tal, que en este caso es que se desvirtualice, que vaya y vote, que vaya y asista a un evento, entre otras cosas. ¿Qué ibas a decir, Pipe, que no te dejé hablar, hombre? No, no te preocupes. Son dos cosas. Para Lauren, que estaba hablando del Congreso de Comunicación Política,
hay que decirle que estamos gestionando unas becas que queremos entregarle a los que se inscriban en la serie de comunicación política Tierra-Aire. Si no hay tierra, no hay aire. Porque queremos que creemos y consideramos que es necesario que la gente participe, que construya y se genere un escenario de debate permanente. Así como la campaña es permanente, el debate tiene que ser permanente y los consultores estamos acá formándonos permanentemente para llevarle a nuestros clientes, a nuestros aliados, esa perspectiva integral de lo que se debe hacer a menor costo. Por ejemplo, Mansi, yo le quiero contar a la gente y quiero que tú le cuentes a la gente cuál va a ser tu conferencia en el Congreso. La mía va a ser Crisis, un nuevo modelo de gobierno, y es básicamente una reflexión de lo que la gobernanza va a entrar en su transformación en sí misma para poder llegarle de mayor centralidad a la gente, mayor resultados tangibles a la gente en la efectividad de un gobierno post-crisis. No, y la mía se va a enfocar en gobierno digital, o sea, va a ser como una especie de claves para que los gobiernos puedan empezar a implementar acciones efectivas en sus escenarios digitales. Entendiendo digital no solamente como redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y ahora pues que está de moda TikTok, que muchos incluso ya están pasando a meterse allí, sino que... ¿Ah? ¿Ya caíste ahí? No, yo todavía no he caído ahí. No, todavía no saco ese centennial que llevo dentro, no. Todavía no llego. Vamos a ver si el efecto cuarentena me lleva a caer en las garras de TikTok, que ya he visto mucha gente ahí. Incluso el presidente Maduro ya abrió su cuenta en TikTok. Tengo que ir a chismosear a ver qué ha hecho. Entonces, les decía que mi charla se va a enfocar en eso, en gobierno digital, en claves para aplicar en diferentes espacios, no solamente redes, sino otros escenarios de participación digital. Seguimos por acá con preguntas, que ya preguntas. Vamos. Pues Lauren nos hace una. ¿Cómo preparar campañas ganadoras? Uy, yo creo que con esa pregunta podríamos hacer todo otro webinar. Podemos hacer otra serie de comunicación. Yo creo que para esto, te voy a dar mi respuesta para esa pregunta. Señor. Dale tú y pues pongo yo. Hágale. Para esa pregunta, yo creo que no existe una respuesta única, porque como lo decíamos ahora, no existe una campaña única o una receta única. Yo creo que lo que estamos hablando de entender estos contextos puede sumar a construir una campaña ganadora, entender la gente, cómo piensa, cómo se comporta, dónde está, hacer investigación de tierra, sumarla o integrarla con investigación de aire, investigación digital, entender qué mensajes quiere la gente escuchar y cómo la quiere escuchar y dónde está, porque no es tirar un montón de mensajes por todas partes. Todo eso puede ir sumando a que una campaña de verdad pues vaya camino a la victoria. Pero aquí voy a ser un poquito egoísta y es que finalmente la serie de comunicación política Tierra-Aire, sin tierra no hay aire, pues la idea es que dé herramientas precisamente para escenarios como las campañas, pero también como los gobiernos. Yo retomo lo que estás hablando y digo que si quieres empezar a preparar una campaña ganadora, hay que implementar nuestro enfoque de Tierra-Aire. Ese es el primer paso. No, mentiras. Más allá de, como lo decía, la campaña es una sumatoria de muchos elementos y muchas variables que pues, están en permanente cambio, en permanente evolución. Lo más importante es tener unos objetivos muy bien definidos que te permitan identificar cómo vas a lograrlos. La gente primero ¿cómo es que decían los abuelos? Traen el caballo sin ensillarlo. Bueno, estoy en cantina. Ensilla el caballo sin comprarlo, escuchaba yo. Digamos que lo primero que uno tiene que hacer es tener claridad en los objetivos para saber cómo llegar. Cuando uno alinea el objetivo con el cómo llegar, empieza a construir la estrategia que le va a permitir reconocer en primera instancia cuál es su acumulado, qué es lo que tiene, y de ahí empiezas a partir y de ahí empiezas a proyectar. Entonces, lo que estamos haciendo con Sin Tierra No Hay Aire es como desde lo que empiezas a organizar, empiezas a generar esa visión integral de la planeación, integral de la investigación, para empezar ya a cumplir la estrategia que te propusiste.
Muy buena esa respuesta. Y creo que ahí ya por lo menos hemos dado algunos tips que se pueden ir aplicando y que, reitero, se van a ir construyendo o fortaleciendo en el transcurso de estos webinars. Yo creo que vamos con dos preguntitas más, porque nos habíamos puesto una meta de no demorarnos más de una hora. Llevamos aquí 55 minutos conversando. Entonces vamos con otra que nos hace Javier. Primero nos felicita y lo saludamos. Y segundo, nos dice, ¿cómo lograr el equilibrio entre la estrategia tierra-aire? Empiece usted, hermano. Yo creo que si ven la pantalla dividida en dos, ese es el equilibrio que hay que buscar. No hay que saber ajustar todo en su debida proporción. Diría un político expresidente colombiano que había que ajustar la corrupción a su justa proporción. Pero pues lo que hay que ajustar es que el entendimiento de la relación que se tiene tierra-aire y es la complementariedad. Cuando tenemos claridad en la complementariedad y sabemos que tierra-aire puede hablarse, Juanse, que podría ser un capítulo de un todo con diferencias, podríamos darnos cuenta que ahí está la clave, porque ni todo lo que aparece en las redes es verídico, ni todo el chisme del barrio es lo que debe marcar la tendencia en la generación de una estrategia. Total, y yo quisiera complementar algo con lo que tú estás diciendo, y es que ese equilibrio, para mí, yo no creo que haya un equilibrio total. Es decir, así como no existe como una sola serie de acciones en la campaña, sino que van evolucionando en la medida en que los tiempos de la campaña van cambiando, lo mismo con el tema del equilibrio. Habrá momentos, contextos, donde pese más o sea más necesario el aire, y habrá otros donde sea más necesaria la tierra y el aire se baje un poco o se enfoque en otro tipo de acciones, sin perder, por supuesto, la estrategia general y sin perder el objetivo que estemos construyendo, pero que por supuesto, pues sepamos, y eso nos lo definirá la campaña, no es que nosotros digamos, vea, en el 25% inicial de la campaña, más tierra, más no, eso cada campaña lo irá definiendo, dependiendo del momento en el que empiece, dependiendo el candidato que sea y el contexto en el que esté desarrollando su campaña. Y también depende que por más que uno tenga el enfoque en la creación de la estrategia tierra-aire, también no puede olvidar que las acciones al final, después de la cadena, van a marcar insumos para la interpretación de una realidad que va determinando la necesidad de qué hacer. Digamos que ahí la estrategia nunca se toca, pero la implementación sí se va dando sobre la identificación de cómo va esa estrategia en tierra. Yo tengo una propuesta ya para cerrar. Creo que hay preguntas interesantes que las podemos recopilar para el próximo webinar, pero no nos gastemos como todos los cartuchos hoy, porque además la idea también es que vayamos conversando y profundizando un poco en esto. Terminemos las preguntas ahí, las que no estén respondidas. Una sola, Juanse, terminemos con esta y cerramos. De Alfredo Dime. Jones dice, ¿cómo manejar una crisis por fake news o reputación que empieza en lo digital y que termina afectando la campaña en tierra? Muy buena pregunta. No, yo creo que hay que hacer varias cosas, por lo menos desde digital. O sea, voy a dar algunas ideas desde digital. Lo primero es entender, o más que entender, analizar y buscar cuál es la fuente. Es decir, ¿de dónde surgió ese nodo inicial de la crisis? ¿Quién fue? Si fue una persona, si fue un tema, si fue una marca, no sé, cualquier persona que haya, o cualquier escenario donde haya nacido esa crisis. Segundo, también analizar el alcance que esté teniendo esto, porque a veces también pasa, y pasa mucho en campaña, y a partir de las fake news y de los bots y de los trolls y demás, que el político dice, estoy en crisis. No, mire cómo me atacan. Y va uno a ver, realmente lo atacan dos o tres personas con un alcance súper limitado, que antes lo que hace el candidato cuando saca eso a la luz o cuando responde es visibilizarlo y abrirle el espectro, y antes se genera un efecto boomerang, que es que se me devuelve a mí todo y termino perjudicado yo. Entonces también entender si realmente estamos en una crisis o si es simplemente un momento coyuntural que puede ser, pues no sé,
sopesado de forma distinta, ¿sí? Tercero, es hacer, obviamente, monitoreo de las menciones que estén haciendo, quién las está haciendo, dónde las está haciendo, mirar qué tipo de contenidos puedo sacar para poder contrarrestar un poco esto y qué tipo de acciones, por supuesto, hacerlo, pues, qué tipo de acciones hacer en digital. Ahí sumeramente di 4 ideas. Bueno, en lo que respecta a este humilde servidor, como decía mi abuelito, es que entendemos, yo tengo un concepto y tengo una teoría que nosotros aparentemente estamos viviendo una realidad que es la que es, pero no sabemos si realmente es una fake reality o qué es. Los medios de comunicación nos han sumado y se han convertido en actores para la implementación y el ajuste y la lucha frontal de realidades que muchas veces no tenemos como ciudadanos claridad cuál es cuál y sabemos cuál es la verdad absoluta de los temas. Por eso yo siempre he creído y estoy por creer que las fake news nos ayudan de pronto a generar unos enlaces de reflexión para saber si estamos o no estamos realmente en la situación objetiva. Ahora, ¿cómo manejar la crisis? Hay que ir a la fuente. Yo creo lo que dice Juan es muy importante y es hay que ir a la fuente. No hay que salir con la cabeza caliente a entrar en la agenda de lo que está proponiendo el ataque, sino por el contrario tratar de darle la vuelta y tratar de dar un esquema de contacto directo con la comunidad o de contacto directo con quienes uno quiere suavizar el efecto sobre el análisis de un control de daños de un potencial ataque. Entonces, no siendo más, Juanse, yo creo que ahí vamos cerrando, ¿te parece? Total, simplemente una invitación. Ahí abajo están nuestras redes sociales. Juan CDG Felipe Mendoza Co. Ahí nos pueden seguir en Instagram, en Twitter y por supuesto a través de las páginas de Al Margen, las páginas de Strategic Consultores y las mías y las tuyas, primero el burro por delante, como diría mi mamá, que vamos a estar compartiendo, por supuesto, la siguiente fecha del próximo capítulo, por llamarlo de alguna forma, de Sin Tierra No Hay Aire, que será muy pronto. Yo quiero, Juanse, agradecerle a todas las personas que nos acompañaron, a todas las personas que se tomen el trabajo de vernos, de escucharnos, y darle las gracias, de corazón darle las gracias, pedirles que por favor nos dejen comentarios, nos dejen esos insumos que para nosotros son muy importantes. Y a ti, Juanse, quiero agradecerte por la oportunidad, por el colegaje, y hombre, la invitación es a seguir. Tenemos pendiente las cortesías para el Congreso de Acopol para los que se inscriban en Sin Tierra No Hay Aire. El enlace está en las publicaciones, ¿cierto, Juanse? Sí, igual ya lo vamos a dejar ahí en los comentarios también para que se inscriban y en esas personas que se inscriban, pues haremos las decías, haremos una especie de rifa, inclusive puede ser, en el Sin Tierra No Hay Aire, en el próximo webinar, ahí las entregamos para que pues se puedan asistir al Congreso. Bueno, gracias y nos vemos pronto. Desde Villa de Leyva y Medellín, los saludamos a todos. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias a todos y que pasen feliz noche.